chicos, bienvenidos a un capítulo más de Chúpate Este. Como ya saben, hemos tratado de incluir en este programa a personajes reconocidos del medio o también a personas que son expertas en ciertos temas. Para ser específica, hoy vamos a trabajar o a tratar de entender un poco del tema de salud mental en general. Así que dejo a mi compañero Bosco para que les explique el tema y a quién vamos a tener hoy en la mesa de Chúpate Este. Claro que sí, mi gente. Bueno, como primer punto, pues muy agradecido Renzo, doctor Renzo, por acompañarnos en este episodio de Chúpate Este. Ya, de igual manera en nuestro programa intentamos hacer de risas y todo, pero en esta ocasión tenemos un tema bastante serio, porque muchas personas de igual manera en nuestra actualidad no le toman mucha importancia a este tema como tal, que es como la salud mental, en especial en el siglo XXI, en nuestra actualidad. Entonces el día de hoy vamos a tratar esos temas, ¿ya? De igual manera, hay muchas controversias, bueno, dudas también que el público a veces tiene, y hoy vamos a resolver algunas de esas dudas, también controversias, como mencioné, ¿sí? Entonces, bienvenido, doctor Renzo. Bienvenido al psicólogo doctor Renzo Macías, que nos visita desde la ciudad de Manta. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. De verdad que cuando me dijeron vente a Chúpate Este, se me dieron muchas cosas a la cabeza. Estamos aquí, muy agradable la bienvenida. De verdad es un programa muy, pero muy bonito. Lo estuve viendo. Entonces, pues vamos adelante. Ahora nosotros le jugamos la psicología a usted. Ahora, con Chúpate claro, Este. vamos a jugarla. ¿Por aquí a quién? Bueno, doctor, sabemos que la psicología es un campo muy amplio, ¿verdad? Y que los psicólogos tratan de alguna u otra manera de ayudar no solamente a las personas que ya están afectadas por un problema en sí, sino a tratar de que las personas no caigan en un problema. Usted, en base a su experiencia, bajo la consulta, las personas ya llegan cuando de verdad ya están como que en la parte final, al límite, o ya desde, ¿qué puedo decir? Desde hace ya algún tiempo ya hay personas que no, yo quiero la prevención, así como hay la prevención en diferentes campos de salud, en la salud mental. ¿Cómo usted ha venido viendo esto en los últimos años? Es correcto. Bien, por lo general creo yo que la mayoría de personas llegamos al médico, al psicólogo, al especialista cuando ya algo nos está pasando. Son muy pocas. No podemos aislar a las personas que sí buscan una atención preventiva. Sin embargo, la mayoría llegan con este tipo de circunstancias, cuando ya existe una afectación psicológica, una afectación emocional más que todo, ¿no? Y es importante destacar aquí esto que yo siempre he recalcado. La psicología en sí, disociémoslas un poco de un tema de salud, ¿no? Porque para mí no es tanto buscar una salud mental, sino más bien un crecimiento personal. O bienestar. O un bienestar, sí. La psicología o ir al psicólogo más bien tiene que ser eso, enfocado al crecimiento personal. Sin embargo, se relaciona bastante con el tema de salud, porque sabemos de que si no andamos bien emocionalmente no podemos realizar ciertas actividades en nuestras vidas, y lo asociamos bastante con eso. Pero sí, existen muchos casos, la mayoría, para no decir los que llegan a consulta, que son casos con ya de por sí una patología de base o algún tipo de afectación emocional. Claro, bueno, doctor, la verdad que no voy a tutear, ¿vamos? De una. Renzo, de una. Y antes que tú sigas, de una, porque calentando la garganta. Porque el programa se llama Chúpate Este, no Chúpese Este. Tiene que chupárselo. Exacto. Dicen aquí en Manaví, vamos a calentar el güero güero. Me acuerdo Claro que que decía sí. el güero güero, que era la garganta, supongo, ¿verdad? Sí, Güero güero, así que vamos. A calentar. Salud. Más miedo da, imagínate, calentar la garganta y que se chupe. Ok, Renzo, bueno, hablando sobre este tema de que al final tú atiendes en el ámbito público o privado. Las dos. Ajá. Las dos, pero tu fuerte es el privado, supongo. Sí, y en sí el privado, y también, bueno, en lo público manejamos un proyecto en personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, ¿no? Y trastornos, pero trastornos ¿qué mentales. ejemplo estamos dando? Claro, no Oye, controlado. pero justamente a eso vamos. ¿Qué enfoque tan diferente, ¿no? En estos proyectos, siempre y cuando se vea desde el punto de vista del rompimiento, utilizo bien el término, de paradigma, en lo que tiene que ver con consumo tanto de alcohol y de drogas, ¿no? Uh-huh. Por lo general, una persona, no sé si ya me adelanto al tema, ¿no? Pero una persona que tiene un problema de consumo de drogas, por lo general, ustedes como familiares, les hago la pregunta: ¿qué pasaría si teniendo una persona cercana o bien querida a ustedes está pasando por un consumo de drogas? ¿Qué
¿Qué tratamiento se te viene primero a la mente? Internarlo en una clínica de rehabilitación. Correcto. Creo que es lo general. Claro, Por lo general es eso, ¿no? Encerrar. Entonces, este tipo de tratamiento rompe ese paradigma, porque eso es lo que comúnmente pensamos, ¿no? Alguien está en drogas, lo primero que tenemos que hacer es salvarle la vida internándolo. Cuando en sí se trabaja con la reducción de daños, con la reducción de riesgos, y esto es algo muy, pero muy novedoso, ¿no? Es como que si utilizaras el cinturón de seguridad. Tú utilizas el cinturón de seguridad no va a evitar de que te choques, O sea, pero no te evita, garantiza de que... exacto, evita el riesgo de vida. Ajá. Lo mismo sucede acá. Estás en un consumo, tienes tu consumo social, tienes tu consumo hasta cierto punto controlado, llamémoslo así, porque no siempre existe un control, pero no deja de ser un riesgo. No deja de ser un riesgo, pero lo llevas de forma atenta, con vigilancia, en este caso psicológica, médica. Y cuando ya el paciente se sale completamente de las manos, ahí sí es necesario un tratamiento residencial. Porque, o sea, sí tengo familiares muy cercanos a mí. Es que todos tenemos un pana en realidad que... No, casi es de familia, pero claro. como tú dices, pana de que tuve que dejarlo de ver por un buen tiempo porque tuvo que meterse a este tipo de tratamiento, pero al final yo creo, no soy experta en el tema, pero ya la experiencia de la vida de que eso sigue funcionando cuando después que sales de esa rehabilitación te sigues rehabilitando. Pero yo no sé qué usted opina de esto, ya que entramos un poquito ya en este tema. Los grupos de rehabilitación. Tú sales de la clínica y tengo entendido que hay ciertas personas que tienen unas casas de rehabilitación y tienen que acudir todos los días para rehabilitarse. O sea, yo creo que, y disculpen, ¿no? Si tal vez alguien se siente ofendido, pero entre enfermos tal vez uno no se rehabilita, pero siempre tiene que haber alguien a la cabeza, o sea, siempre que lleve a la mano un psicólogo, un terapista, alguien que sepa del tema. Porque hay personas que dicen, bueno, me voy todos los días a mi charla terapéutica, pero tu charla terapéutica es con más personas que han pasado por el mismo tema, que de alguna u otra manera ha de servir, ¿verdad? Porque tú lo conversas con alguien que sí te entiende, porque pasó por lo mismo. Correcto. Pero si no hay una guía psicológica, yo creo que no va a haber... Es que igual también van muchas cosas de la mano, como por ejemplo, qué cosas vivieron en su pasado, pues también, ¿no? Que aún se aferran al tema del alcoholismo. Pero algunas personas también lo hacen el tema del alcoholismo por olvidarse de algo, ¿no? Por el resultado de alcoholemia, pues se olvidan de ciertas emociones negativas que lo atormentan, ¿ya? También viene de la mano, obviamente, pues con el poder de voluntad. Nada sirve encerrarlo un siglo entero si a la final nunca lo quiere cambiar por sí mismo, ¿no? Lo mismo con la terapia, pues. Estoy equivocado. No, sí, bueno, seamos más directos, ¿no? Porque los únicos tratamientos aquí que existen son Narcóticos Anónimos. Sí, exactamente. Y Narcóticos Anónimos maneja una metodología muy robótica. No quiero decir de que sea mala, a muchas personas les ha servido, a muchísimas, pero no deja de ser algo tan mecánico, tan robótico. Como tú dices, es como que si yo fuera a escuchar la vivencia de otra persona en la cual yo me siento identificado, pero ¿qué saco con eso? No saco nada, más bien me lleno de ciertas cargas que me revictimizan. Ahora, si yo voy a una consulta ambulatoria, porque yo sí apunto a eso, después de un tratamiento residencial tú tienes que continuar con tu proceso ambulatorio, sea en psicólogos, o sea en grupos de autoayuda que a lo mejor no necesariamente tenga que ser Narcóticos Anónimos, y comenzar a abordar tu enfermedad desde ti mismo, no desde otra persona. Y yo comparto lo que tú dices, cómo una persona que ha pasado por eso puede ayudar a otra persona. Pero ellos piensan todo lo contrario, ellos dicen solo un adicto salva a otro adicto. Entonces, y desde la lógica no tiene sentido. Exacto, entonces vamos a eso. ¿Cómo no puedo yo salvarme escuchando problemas de otro y pudiéndome identificar? ¿No? Para eso me veo una película y me siento identificado con la película, ¿no? Y no tengo que acudir a algo. Pero sí tienes que trabajar bastante el tema personal, ¿no? Tus traumas, tus miedos, lo que te llevó a consumir, aquello que puede generar un riesgo, un desbalance y como lo mencionaba, el riesgo de recaída. Ahí sí ayudarías a un adicto porque te estoy ayudando, pero estoy yendo ya a terapia, entonces yo te puedo recomendar que vayas a terapia. Correcto. A mí me parece, o sea, la verdad tiene lógica. Claro, comparto también lo que me comentas, pero también siendo realista al menos yo tengo 30 años, en mi entonces, ¿no?
tipo cuando estabas en el cole y demás, decirte anda a terapia o ver psicólogo era como un bullying. Tabú, estás loco. Era como un bullying. Era como pasar vergüenza. No, claro, y no nos alejemos mucho, en la actualidad también. Pues ahorita no es tanto, porque hay más esa aceptación. Incluso el término anaterapia ya se escucha tanto que a la final te familiarizas con él. Y ya no te burlas. Ya no te burlas, exacto. Ejemplo, ahorita cuando sales a un té, un café con mis amigas y conversamos de temas de psicólogo y estás bien y cómo va, y qué te digo, me lo recomiendas, qué tal tu terapista, pero yo creo que antes esos temas eran como, ¿y tú vas? Oye, ¿no? Sí, ¿Qué te como, pasa? ¿qué te pasa? Ya. Es como que, Era así, y era era vergonzoso. Lo que pasa es que, bueno, en sí cambia mucho. La psicología era una profesión que no estaba al alcance de muchas personas. Claro. Y por eso nace el estigma, nace todo este tipo de estereotipos. ¿Y de dónde nace? Pues obviamente de la clase baja. Nosotros veíamos a alguien que se pelaba el pelo a zorro, rapidito lo decíamos, la terapia, o lo de aquí, lo de acá, y comenzábamos con ese tipo de seudónimos, ¿no? Y la persona no salía de eso, y por más de que vayas o no vayas a terapia, igual te iba a afectar, te iba a golpear. ¿Por qué? Por el mismo hecho de los estereotipos. Ahora sí, si bien es cierto, ha cambiado bastante esta visión. La visión de ir al psicólogo. Es más, comparto también eso. Muchos dicen, bueno, ¿y qué te dijo tu terapeuta? El mío me dijo lo de acá. Y comienzan de una u otra forma a tener esa interacción, correcto. Y no deja de esto ser un grado de aceptación ante toda la situación que concierne al visitar el psicólogo, el tema de salir, ¿no? de toda esa estigmatización y ver con otros ojos la terapia. O sea, vete al psicólogo era una ofensa, ¿no? Estás loco. ¿No? Es que ese también es el tema de que antes era distinto, era más aceptación también porque antes no había muchos psicólogos, las universidades no le impartían mucho también, ya. Porque que yo recuerdo, al menos en el colegio en el que estaba, ya llegó una vez una psicóloga ya de planta a trabajar con los estudiantes, pero eso pasó ya cuando ya me iba por graduar. Entonces durante todos esos años ni siquiera esa palabra o esa profesión la escuchábamos, que existía. Ya, incluso también mis amigos, como se llama graduar del cole, nadie decía voy a estudiar psicología, porque incluso no había muchas universidades que lo impartieran. Ya. Y además ahora tenemos la gran ventaja de la tecnología, pues tenemos el internet y tenemos prácticamente un abanico infinito de información. ¿Ya? Y también con el tema de las especialidades, tengo entendido, Renzo, que eres especialista, tienes algunas especialidades. Sí, bueno, tengo especialidades en psicología clínica, especialidades en psicopedagogía, especialidad en psicología laboral, una en psicología organizacional, tengo una especialidad en emergencias y desastres psicológicos, fui participante de la creación del currículum en adicciones de la UNAM, la Universidad de México, y bueno, ahorita estoy cursando un posgrado en adicciones en la BIU, en la de Valencia. Ay, me trapeaste. Felicitaciones, qué encantador. Por ahí humildemente. No, pero obviamente si tienes todas esas especialidades es porque te encanta, no es un trabajo Sí. para ti, es algo que tú lo disfrutas. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué te llevó a ti a estudiar esta rama? Bien, yo fui psicólogo por accidente. ¿Ya? Sí, pero en realidad que me impulsó a seguir psicología, no te voy a negar que fue un psicólogo del colegio. ¿Ya? Sí. A ver, es A historia. mí me llevaron al pero dame uno antes de. Ah, le gustó. Vamos a seguir calentando. Oye, pero me sentí como, ¿qué te digo? Analfabeta, porque a duras penas tengo el título de tercer nivel. Ay, no, yo tengo. Yo sirve más, no. No tenés cerca de una especialidad, sí. No, Te saco como 6 especialidades y tú quedas así. Así como Con la cara de payaso, por favor, producción, pónganme ahí una cara de payaso. he hecho con mi vida desde que me gradué prácticamente. ¿Sabes qué fue lo que me ayudó a formar a mí? La pandemia. ¿No? Antes de ello estaba estudiando las especialidades, pero en la pandemia me motivé más, ¿no? Y Fue el boom también la pandemia, ¿no? Claro, sí. Ya. Yo creo que esa fue una cascada de problemas Pero si te das de salud cuenta, mental. de esos temas de salud mental en países desarrollados era lo de siempre. Ya. Correcto. Aquí Era es muy en el tercer normalizado. mundo que como que medio va aflorando el tema. Vamos a escuchar al Ya. experto para ver qué nos dice Es sobre que es la eso. verdad, ya, es la verdad. Ya calentó, Sí, ya calentó. ¿Qué sucede? Que yo estaba como en quinto año de colegio, si no mal recuerdo, y me llevan al psicólogo. No, pues obviamente el
muchacho de quinto de año, Sí, medio polillita, ¿no? Entonces cuando me llevan al psicólogo, porque, y mira cómo surge la cosa, ¿no? Cómo desde el colegio comienzan con los estereotipos. Si tú eres mal portado, de una al psicólogo. Entonces tú ves al psicólogo como una persona castigadora, como que ¿qué me va a hacer el psicólogo? ¿Por qué si yo cometí algo que no está debido tengo que ir al psicólogo? Entonces bueno, yo fui al psicólogo, me senté y el psicólogo me dice: tú eres esto, lo de aquí, lo de acá, lo de acá. Hey, crítica destructiva de entrada. Sí, digo, te vengo a contar mis problemas. Lo de aquí, lo de acá, ¿no? Usted me terminó diciendo hasta malcriado. Y bueno, yo fui y le conversé eso a mi papá. Yo tengo unos padres muy open mind, ¿no? Ellos ven la situación desde otro punto, ¿no? Una No bendición. un tema tan castigador. Ellos son unas personas muy, pero muy, en ese sentido, bien instruidas. Y lo primero que mi papá me dijo: ¿cómo te dijo? Digo, malcriado. Se fue al colegio y le preguntó al psicólogo de que qué garantías le daba a él de que diga de que yo estoy siendo malcriado. Entonces, bueno, ahí empezaron a tener la charla, ¿no? Yo estaba afuera escuchando. Pero, ¿cómo surge la decisión por ese...? ¿Hubo puñeto o no hubo puñeto? No hubo puñeto. No, tranquila. No. Es que sí, porque Si se hubiese sido Boco, si se hubiese ido de en la puñete. actualidad viene el padre de familia y se va de puñete con el profe porque le puso un cero. No, A los ver, padres no no voy a son- decir que los papás son bastante cultos y open mind. Así que pues. calmado. No, te cuento que, a ver, ya ni me acuerdo cómo fue, por qué fue el relajo y por qué yo paré. Bueno, en fin. No me Los acuerdo. compañeritos te hacían bullying también. Se fue el psicólogo. No, él era el que hacía bullying, capaz. Sí, no, te cuento que Solamente lo todos resumió nos en hacíamos, polilla. Fui una polilla. todos nos hacíamos relajo, ¿no? Porque hasta Sí, cierto pues, punto eso sí. es pena, pues, ¿quién es el que te hizo- Muchacho. Pero existen las etiquetas dentro de todo colegio. Pero no estás en el colegio religioso ni nada por el estilo. No, más bien estuve en un colegio militar. Chuta. Entonces, Ya, Esos pena. son los más. ajá. Entonces por ahí viene la cosa. Y bueno, terminé de estudiar el colegio, pero eso siempre se me quedó aquí. Yo dije, ni más vuelvo a visitar un psicólogo. Porque te dijeron malcriado. Ah, no, y no tanto eso, porque tú te llevas la sorpresa, pues tú dices, bueno, yo voy a contar mis problemas, ¿por qué vienes y me acusas? Oye, pero antes de entrar ahí, ¿cómo te imaginabas el consultorio así por dentro? Porque uno nunca ha entrado. Eso era un aula. Era Eso un era un aula aula, cualquiera. sí, era un aula. Ah, pensé que tenía como que su oficina. No, era un didáctica aula. o algo parecido. No, en ese tiempo casi no. Más que todos los consultorios de los colegios, ¿no? Era un aula con 2 o 3 sillas y un escritorio. O sea, parecía un interrogatorio. Claro, Sí. pues es como que si te De vayas la guerra mundial a- prácticamente. Entonces, ¿Fuiste o no fuiste? faltaba la lamparita, ¿no? Sí, Cuando prácticamente. te interroga un perito. Pero no, pasó el tiempo, eso se me quedó ahí. Dije, ¿cómo serán verdaderamente los psicólogos? Entonces, en ese tiempo, la carrera de psicología recién se había abierto. Pero, Era nueva. Claro, es una carrera nueva, al Pero igual que tú te nutrición y graduaste otras en Manta, carreras. en Julián, en Manta. En la OLEAN. Sí, yo fui graduado en la primera promoción de psicólogos en el 2000. Bueno, esa promoción terminó en el 2013, 2013. Entonces, cuando llegué al PANU, porque era el PANU, ¿no? Yo llegué a estudiar odontología, pues yo hago mi PANU en odontología, paso y comienzo a estudiar. Cuando comienzo a estudiar, unos, qué sé yo, casi medio mes, estuve ahí adentro del aula y dije, no, Casi coleguita suyo. casi, lo respeto mucho, pero no. ¿Pero cuánto duraste? ¿Medio semestre? No, que. No, Eh, casi un mes. Un mes, Casi no, un la mes. universitaria. Ponte unas 3 semanas y algo. Chuta, que te cargaron anatomía de entrada, así. Unos libros así, de Claro, carajo. son cocotes esos libros. Entonces, Te la piensas. ajá. No, me cambio y me voy a psicología. Para eso ahí también están algunos amigos, compañeros del colegio, y me voy a sentir como más cómodo allá. Pero tenías otras opciones aparte de psicología. Así como Sí. que si no latino entra, muy para acá. Sí, había muchas opciones. ¿Cuál tenías? Medicina, pero no. Se No, me- ese es otro En realidad, país. sí. De ahí, no, de ahí te ibas a la. Yo tengo un sueño frustrado. Mi sueño frustrado siempre fue haber sido psiquiatra. ¿No?
Pero cuando me dijeron tienes que estudiar medicina para ser psiquiatra, yo dije, no, ahí no más, gracias, me voy a psicología. Y respeto mucho a los médicos, ¿no? Son grandes amigos. Pero claro, no. que es tremendo trámite. Sí, Un sí. trayecto Yo muy creo, y mira, bueno, algo que se me escapaba, me dio la oportunidad también de estudiar en ese mismo tiempo una licenciatura, porque, bueno, yo tengo, mi hobby es la música, entonces me estudié una licenciatura en pedagogía musical a la par que estudiaba psicología. O sea, tenemos aquí un Entonces, psicólogo y un licenciado en, ¿cómo se dice? Sí, en pedagogía musical. Pedagogía. Yo esa me la estudié aquí en la UTM. ¿Pero lo ejerces como tal? No lo ejerzo. No, nada, ahí lo practicas de menos, ¿no? Es hobby, fines de lo semana. practico, ajá. Sacas la guitarra en una chupa en la vereda, ¿no? De hecho, no toco guitarra. No, entonces, es que esa es la típica, Yo pues. soy percusionista, me gusta tocar batería. Ya, pues te Mira, sacas. así te hizo, así te hizo. un pelado que saques tu guitarra. ¿ves? No, pero no, yo me hubiera Es que mucho esa- haber es que gustado esa es la típica, pues. haber aprendido. Mi papá es guitarrista y Ah, él es de tiene... familia, entonces le gusta la Claro. música. Es que esa es la Entonces- pena, es la típica, tienes al panita que dice, no, el man sabe de música, el man tiene una guitarra. Ajá. Es la típica, ¿verdad? Y sí, en mi casa siempre habían guitarras, habían instrumentos, pero nunca me llamó la atención el instrumento de ¿Y cuerda. qué fue lo que te hizo ya estando en psicología decir, me enamoré, me quiero quedar aquí, me gusta? Bien, fue casi que a mi tercer año de psicología. Como mi fijación siempre era ser psiquiatra, justo en tercer año yo veo la materia de psicopatología. Entonces me llevan en ese tiempo, el neurociencias era de Lorenzo Ponce. Y ahí estuve como Famoso 15 Lorenzo días, Ponce. sí, 15 días de interno y me llamó mucho la atención cómo la mente, una vez al ser trastocada, puedes llegar a hacer muchas cosas. Y te lleva a eso a reflexionar, te lleva a pensar, bueno, en realidad nosotros los cuerdos somos los locos son los cuerdos. Porque te pongo un ejemplo, si tú ves, y disculpen que lo hable así, ¿no? Si tú ves a un... ¿Sí puedo utilizar malas palabras? Sí, Ya, sí, pues. A calzón quitado. Si tú ves por la calle a un loco feliz comiendo mierda, ¿cómo te sientes? Yo, Curioso. no, triste. No. Me daría pena. ¿Te daría pena? Claro. No, pero también depende de su Tú, aspecto. tu perspectiva con curioso. Acá yo, pena. Ok. Claro, es que también, incluso en esta actualidad, hay... No, pero así, vamos No, en yo el no- carro los dos y tú ves, Pero dices, Nicole, dame más mira. detalles, dime cómo está el del loco. Ya, Está ¿cómo es? mugroso, Mugroso, ¿el loco? vagabundeando. Eso. Claro, yo en realidad yo lo veo, yo pienso que el tipo estuvo en droga. Ya, Ya, tú sí. drogas y yo siento pena, ya, ok. Pero ¿por qué se va a incomodar si él, Drogas duras. si él está feliz comiendo mierda? Entonces, ¿quiénes son los que se incomodan? ¿Quiénes son los que pasan el mal rato? Nosotros. Exacto. O sea, en realidad, por ejemplo, desde el punto de vista... O sea, es fuerte, el ejemplo es fuerte, Escúchame, claro está, es pero... que también vienen muchas cosas ahí de mano, porque por ejemplo, desde el punto de vista social y de seguridad, tú lo ves a esa persona y te alejas porque no sabes si es violenta. Exacto, Ya. Pero ya te pasaste, ya te fuiste. Oye, que, a ver. Imagínate, vamos los dos en el carro, semáforo, no se te va a acercar y tú ves en la esquina a él, en la esquina sentado. Ya, pero si vas, mugroso, comiendo. Ya, pero vas aparte, en la misma vereda. ¿Te cruzas la calle o te Claro, vas a dejar? claro que cruzo la Entonces, calle. es lo mismo, porque le tienes miedo, pues. Porque Porque no no- sabes cómo va a reaccionar. Y porque no o si hace es lo violento. común que yo hago, porque yo una persona según para mí común no hace eso, una persona cuerda. Ya. Pero él es feliz haciendo eso. O sea, la felicidad del otro a ti te genera incomodidad. Y lo mismo sucede con ciertas cosas, ciertos aspectos de nuestras vidas. Ya, A veces sí, nosotros no podemos estar tranquilos porque vemos a la otra persona que es feliz haciendo algo que a ti te incomode. Entonces, ahí es cuando yo vine a pensar y yo dije, wow, esto sí es denso. Sí, me dejó ahorita pensando, me quedé así loca. Esto es denso. Y tantas cosas que a lo largo de tu vida y a lo largo de tu carrera, yo te digo algo, respeté mucho la academia, le agradezco mucho, pero también tengo que decir que no todo lo aprendí ahí. La mayoría de cosas lo aprendí afuera. Ya seamos realistas, las universidades públicas no es que sean la mejor No, ni calidad. la pública ni la privada, o sea, la verdadera enseñanza es la vida. La academia en general. La La academia en academia general. no sirve, o sea, la academia no sirve porque es sistemática. Y no solamente eso, porque por lo general también, sean los realistas, la mayoría de los docentes son egoístas, incluso no son ni docentes, no tienen ni la vocación de docencia. Correcto. Especialmente en la pública, la mayoría entran por políticas porque es pana de alguien, las cosas como son. Ya, por ejemplo, en mi facultad la mayoría estaba entrado ahí porque era panita de alguien y lo que menos hacían era dar clases. Ya, entonces lo que tenías como producto final eran profesionales mediocres. Ya, y ahí en adelante ya depende de ti qué tanto te encante la materia y también por qué ruta te vayas.
porque hay muchos caminos en la misma carrera. Sí. Y ahí así son las cosas, pues. Y de Pero hecho... si estamos en el tercer mundo, pues, hermano. y de hecho, existen muchos buenos y excelentes profesionales, pero que no saben impartir. También. O sea, yo tuve psicólogos que me les saco el sombrero, que le digo, son excelentes psicólogos, pero no sabes enseñar. No sabes enseñar. Eso es lo que voy, el tema de la vocación. Correcto. Puede ser un genio, y si no sabe transmitir el no sabes conocimiento. enseñar. Puntos débiles al momento de estar estudiando, que tú dijiste, me gusta, pero tal vez la quiero dejar por esto. Justamente eso. Tuve una experiencia con una docente, sí, bueno, una muy buena profesional, pero no la puedo catalogar como docente, ¿no? Que ponía las notas al azar. Ponía las notas al azar y dentro de eso estaba el tema en que yo me había esforzado en esa materia, que no me gustaba, de paso, porque yo me esforzaba en las materias que no me gustaban. Y de pronto me dejó. Y ahí vino un proceso. Ya me caíste bien. Y yo dije, no, esto como que no me está agradando. No pensé nunca dejar la carrera, nunca dejé la carrera, pero sí se te venían esos pensamientos, así como... Claro, pues te entra el bajón. Ajá, ya. sí. Te entra el bajón de que te cuestionas de seguir o no. Sí. Peor tienes la impotencia de que tú puedes esforzarte lo mayor que puedas, lo que está en tus manos, pero ese destino a la final no está en tus manos, porque a la final es juez y verduga esa profesora prácticamente, esa docente. Correcto. Porque a la final, si tú le caías mal también, ella le daba la gana y te dejaba. Ajá. Y ahí acababas. No había más. Sí, llegué al punto incluso de pedir cambio de docente, entonces, para dar mi examen y todo. Y desde allí, desde que te graduaste, tus especialidades y hasta hoy, hasta esta fecha en la cual va a salir este episodio, ¿cuáles crees tú que son las principales causas de los problemas de salud mental en la actualidad? Bueno, en la Claro, actualidad... hay muchos, pero tú Claro. como que a veces siempre hay un detonante, un mayor, el jefe. Lo de siempre, así. Lo de siempre, lo que desencadena. Bueno, yo siempre he O dicho de que instruyenos, porque nosotros un factor también- desencadenante de cualquier tipo de patología, sea emocional o mental, es el entorno. O sea, si tú vienes no siempre, pero si tú vienes de un hogar disfuncional, no necesariamente tiene que ser sin papá o sin mamá, no. Un hogar disfuncional es un hogar de que a pesar de que estés viviendo con mamá o solo con papá, tengas problemas severamente sociales, psicológicos, consumo de alcohol, qué sé yo, maltrato o situaciones que pongan en riesgo tu integridad emocional. Para mí es el origen de todo. Es como se te origina cualquier tipo de patología emocional. Ahorita lo que está en auge bastante es la ansiedad. Son los trastornos ansiosos, más allá de los trastornos ansiosos, pues bueno, los trastornos de conducta, el consumo de drogas. Ahorita también se ha despuntado mucho el tema de los trastornos del espectro autista en niños a raíz de la pandemia. Se comenzó a identificar bastante casos de esos y bueno, episodios depresivos, ¿no? Pacientes con muchos intentos autolíticos, violencia hacia la mujer. ¿Y tú como psicólogo no has experimentado uno de estos trastornos? Claro. ¿O tu vida casi te ha llevado a caer? ¿Y cómo? Personalmente. Sí, personalmente. Estudias a ti mismo. Sí. ¿Cómo te recuperas tú mismo o no? Yo tengo que ir a un especialista. ¿O cuál es tu terapia personal? Porque una cosa es tratarlo, pero y tratarte, uno dice casa de herrero, cuchillo de palo. Yo te digo algo, ser psicólogo es una lucha diaria. Es una lucha diaria, es disociarte del ser tú para convertirte en esa persona que tú mismo te estás retroalimentando. Que no digo que sea malo, pero no siempre, eso es agotador. Es agotador el hecho de que tú mismo no le des paso a un problema porque no quieres o porque tú tienes y ahí se viene una figura de psicólogo, ¿no? Te muestras como psicólogo y tienes que estar bien, cuando en realidad yo necesito el espacio para estar mal, ¿no? Para comenzar a ver en qué soy débil y en qué necesito fortalecerme. ¿Sabes que yo caí en depresión sin saber que tenía depresión? A ver, cuéntanos, yo he escuchado bastante eso, de que la gente está en depresión y no lo sabe hasta cuando ya está en el límite. A ver. Cuando ya tocas fondo. Exactamente. Sí, por lo general, ¿cuáles son los síntomas de un cuadro depresivo? Insomnio,
la habilidad emocional, llanto fácil, lloras de la nada, ves porque una mosquita se cayó y comienzas a llorar, o sea, estás muy susceptible ante cualquier situación, estados ansiosos, ¿no? Irritabilidad. Nada de eso me pasaba. Bueno, sí me pasaban ciertas cosas, pero comencé a dormir 3 horas, ¿no? 3 horas, y yo tenía yo siempre he tenido una rutina, ¿no? Yo 5 de la mañana ya estoy arriba, me ejercito, sí, me voy a mi trabajo, regreso, me voy a mi otro trabajo, regreso a casa, me ponía los zapatos 5 de la mañana y me los quitaba 11 de la noche, ¿no? Entonces llegué a un punto de comenzar a dormir 3 horas y yo no sabía bien, pero mi rutina está bien, está normal. Cuando me doy cuenta de que ya mi departamento, yo comenzaba a dejar mis cosas ahí, ya no lo arreglaba, ya no lo limpiaba. Pasaron como unos 15 días y me comencé a desmotivar. Comencé a procrastinar como no tienes idea. Llegaba, me acostaba en mi cama con el teléfono. Era de madrugada, ¿sí? No tenía apetito para nada, ni para comer, no tenía apetito sexual, no tenía apetito para nada. Eras un ente. Nada. Exacto. Y una vez yo abro mi departamento y veo todo así, todo regado, todo un desastre. Un boxer en el microondas. Sí. Ajá, más o menos. Y yo dije, algo está pasando. Y me comienzo a hacer una introspección. Y dije, no, yo estoy en depresión. Comencé primero a tratar de estabilizar mi sueño, ¿no? Porque cuando tú no duermes bien, todo se te viene abajo. Tú no duermes bien, pasas irritado, pasas mal, más que pasas no con comer coraje. bien, no dormir bien. Exacto. Es horrible. Entonces comencé a dormir bien, me mediqué. Igual le sugerí a una amiga que es psiquiatra, le dije que me puedes ayudar, ¿cómo me puedes ayudar? Y ella me dijo, esto, y vete a terapia. ¿Y por qué caíste en depresión? Esa es la vaina. La rutina, han pasado, la monotonía, la rutina. Pero eso fue en pandemia, sí. ¿Cómo estás mencionando? No, o sea, lograste identificar cuál fue ese detonante. Sí, claro, sí. A lo largo de mi vida, pues bueno, han pasado ciertas situaciones que yo las inhibía. No les daba esa importancia, las minimizaba. No dejaba que el cuerpo la sufriera. Exacto. He escuchado que el cuerpo hay que dejarlo desfogarse. Exacto. No sé qué opinas. Tienes que minimizar la situación, tienes que maximizar lo que te está pasando para tú darte cuenta de que algo serio tienes que resolver. Entonces yo comenzaba a minimizarlo todo. En el trabajo me daba igual todo, me daba igual si llegaba o no llegaba pacientes, no quería atender pacientes, los pacientes me tocaban la puerta y no tenías ganas absolutamente de nada. Existir. El paciente se sentaba ahí, me hablaba, yo nomás lo escuchaba, ahí, esto. O sea, en ese transcurso... Súper mecánico. Sí. Oye, pero en ese transcurso, ¿cuántos diagnósticos malos hiciste? Así con el corazón. ¿Sabes qué? Porque estabas ahí en la nada, boy. En realidad no te puedo decir que no lo hice, pero tampoco te puedo decir que sí lo hice. No sé, estaba ahí. Seamos realistas, a veces que estás en la nebulosa y solo eres un cascarón vacío. Correcto, y mira, hay muchas cosas, más que todo cuando de ansiedad se trata. La ansiedad, aunque tú no los creas, es muy, bueno, no es que es difícil, es muy diferente de diagnosticar. La gente dice, bueno, me pasa esto, no duermo, paso ansiosa o ansioso, comienzo a temblar, me preocupa todo, pero no necesariamente tiene que ser ansiedad, puede ser una reacción al estrés agudo, un trastorno de pánico o un cuadro paroxístico, qué sé yo, pero no necesariamente ansiedad. Y ahí viene lo que tú me preguntas, ¿no? ¿En qué momento yo puedo dar mal un diagnóstico? Yo tengo una Sí. pregunta, doctor. Yo sufro de ansiedad. Por ejemplo, cuando a mí me dan crisis, a mí me da escalofríos, me duele el cuerpo y lo único que quiero es dormir. O sea, eso, y me da dolor de garganta. Es uno de los síntomas que cuando yo sé que estoy en una crisis es porque me pasa eso, más no porque estoy enferma o es algo viral. Pero es muy normal que me pase eso. Por lo general me pasa cuando tengo nuevos retos profesionales. ¿Qué podría hacer en ese caso? A mí una psicóloga me decía que escriba, pero a veces escribir no me hace efecto. Sí, tengo algunas preguntas. Primero, ¿desde cuándo se te desencadenó? Desde hace como 5 años. Ya estamos hablando que ha pasado más de 6 meses. Si tienes más de 6 meses con esa crisis, sí podemos catalogar una ansiedad generalizada. ¿Ya?
Ahora, si solo quieres dormir, tienes que ver bien si no es una ansiedad asociada con un cuadro depresivo, un cuadro mixto ansioso-depresivo, porque si tu solución en el momento solo es dormir para no sentir, estás deprimida. Estoy deprimida. Puede. Sí, yo lo siento, pero ahí ya no sé qué más hacer aparte de escribir, porque una vez me mediqué y me estaban haciendo daño. Ya me estaba poniendo adicta, así que yo misma las dejé. Sí, bueno, la medicación es un recurso bueno, pero no lo es todo tampoco, es momentáneo. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer muchas cosas. Primero, cambiar de rutina, absolutamente todo. A veces, mira, si yo llego a mi departamento y veo que está este vaso de agua, y siempre ha estado ese vaso de agua por mucho tiempo, y un día decido cambiar mi rutina y lo cambio de puesto, cerebralmente voy a tener un recordatorio de que estoy en un constante cambio. Y yo siempre les digo, inicia cambiando cualquier cosa de tu casa. La cama, el comedor, qué sé yo, cualquier cosa. Algo que tú mismo llegue un momento en que te vayas a confundir. A ver, no, yo dejé esto aquí, pero ahora está acá. Y eso te recuerda de que tu vida va a estar en un constante cambio. Escribir sí es bueno, eso se llama técnica de registro de pensamiento. Pero esa técnica tiene que tener un fin. No solo es escribir, sino más bien identificar tus emociones. Hoy día me sentí triste, ¿por qué me sentí triste? ¿Cuál fue el estímulo que me llevó a esa respuesta? Entonces las comienzas a identificar y comienzas a trabajar en eso. Las técnicas de relajación, de respiración, técnicas o terapias alternativas que también son muy buenas. El ejercicio, yo siempre he dicho que el ejercicio es el mejor canalizador de la ansiedad. Yo creo que a mí lo que me ha servido, porque he pasado por varios procesos, o sea, difíciles, es hacer el ejercicio. Es como te llenas. También tienes que tener la motivación para hacerlo. Pero a veces no hay motivación. Sí, pero yo, si como dice el doctor, es un esfuerzo físico. como dice el doctor, o sea, cambiar de tu rutina. Ejemplo, a mí me pasó que estuve un tiempo que no hacía ejercicio. O sea, mi rutina era así, la de siempre, sin ejercitarme. Y llegó un momento que tuve una pelea muy fuerte con mi padre, de que yo jamás en la vida había experimentado coger el carro, que irme de ese lugar e irme, como uno dice cuando está agitada. Disnea. O sea, falta de respiración. Estaba llorando y me ahogaba. Y yo sentía que el pecho se me salía el corazón del pecho. Yo tuve que parar el carro y me puse como loca a gritar y a llorar porque era la única forma que podía desfogar todo eso. Y es una cosa que yo ahorita me acuerdo, se me quiere hacer la lágrima en mi vida y hasta el día de hoy todavía no lo vuelvo a experimentar. Fue la primera y la última vez que lo he experimentado, pero fue como el de desfogar todo lo que venía trayendo y como que tuvo que ocurrir un problema enorme. Y ahí fue como que tuve que respirar, incluso estuve tan asustada que tuve que llamar a alguien, llamé a un tío y le dije, o sea, ayúdame porque estoy mal, no puedo. Y creo que fue en diciembre del año pasado, o noviembre, pero me sentía tan mal que incluso me comencé a cuestionar si de verdad la culpable era yo. ¿Y por qué yo? Y es todo contra ti. Pero fue horrible. Entonces, usted... Supongo que a su consulta también han llegado personas así. ¿Usted cómo en ese momento? Porque ahí viene la parte que tienes que, creo yo, no sé, separar lo humano con lo... profesional. Claro, porque tampoco es ponerte ahí a estarle tocando el hombro o algo. ¿Cómo es un tipo de terapia de esas que no sé? Que va directamente a la terapia, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. De hecho, yo creo que en la mayoría de citas uno tiene que disociarse. Uno tiene que en su momento sacarse o bien el mandil o tu síntoma, ¿no? Y disociarte, separarte de lo clínico al apoyo, ¿no? Muchas personas le temen o no les agradan las crisis, pero las crisis, mira, cuando te da crisis, siéntete bien, porque la crisis es algo necesario. La crisis es el momento en el que tu cuerpo defoga, ¿no? Y lo bueno de las crisis es que traen tres cosas, ¿no? La primera, que es un tiempo de duración, porque la crisis no te dura mucho tiempo. Un tiempo de duración, una fecha de caducidad y un aprendizaje para la vida, ¿sí? Toda crisis te trae un aprendizaje, ¿no?
la crisis económica en el Ecuador en cualquier momento va a traer un aprendizaje. Ya no queremos esa crisis. Exacto. Pero no hay que temerles a las crisis. Más bien, si tienes crisis, tienes que sentirla, experimentarla. Porque ahí entra la conciencia. Ahí entra la conciencia, mira lo que tú dices, ¿no? Pasó la crisis y llegaste a pensar si de verdaderamente fuiste tú la culpable o no. O durante la crisis. ¿Por qué? Porque entras en un estado como de concientización ante el problema que te está pasando. Muy interesante. Bueno, antes que todo, hoy día lo que me entró es una crisis de hambre. Y bueno, lo malo es que esa crisis, tan como toda, tiene también su solución. Su tiempo de Exacto, ¿no? Entonces aquí tenemos unas maravillosas, exquisitas, Pizzas de Il Partigiano. Por favor, producción, ¿nos puede ayudar? Porque es como se chupa, se come. Muy Claro, bien. chúpate este, ahora te comes este también. A ver, chicos, miren, esta pizzería la pueden encontrar aquí en la ciudad de Puerto Viejo. El ingeniero Oliver Mero Coveña es el propietario, ¿verdad? Sí. Pero no ha sido aquí, o sea, es de Puerto Viejo, pero de una parroquia de Puerto Viejo, de Crucita, por lo que veo. No. Lo que pasa es que ellos tenían antes en Crucita, Ya. pero ahora ya es netamente de Puerto Viejo. Ahí, Sí, netamente de Puerto Viejo. Y está ubicado en la Pablo Emilio Macías. Perdón, Reales Tamarindo y Pablo Emilio Macías, esquina. Ahí te lo ven, para que lo veas. Bueno, aquí vamos a estar en las redes sociales. Bien. A ver, primero usted los honores, usted que es invitado. Tú no te engordas. Inaugure eso. Inaugure. Oye, se ve bien esta de queso. Pero obvio que se ve, pues. Bueno, todo es de queso, pero esta tiene más queso. Pero una duda, el tema de las edades, en su consulta con el tema de la ansiedad, las crisis que estábamos hablando hace un momento, ¿cuál es el rango de edad más constante o la de siempre? Por así decirlo? Bueno, existe una prevalencia en que tenemos pacientes desde los 19 años hasta los 40 con crisis ansiosa. Más bien, la persona de 40 años en adelante, más que ansiedad, experimenta depresión o un cuadro mixto. Y el boom de ahora, el tema de la generación de cristal, y Ya lo comí. todo eso, sí. Dale. ¿Qué va a comer? ¿Qué onda? ¿Qué piensas sobre aquello, Andot? Porque eso es La de ahora. famosa generación de cristal. Eso es actual. A mí en mi casa me dicen que yo soy como generación de cristal Pero y yo ya tengo casi ya 30 años. Pero si te das cuenta, casi no se ve mucho aquí en Manaví, porque igual nos crían con mano dura, nos crían en realidad. Ya. La gente le tiene miedo a los cambios. Y cuando le tienes miedo a los cambios, antepones experiencias. Yo te digo algo. Está bien, fuimos criados con el cinturón encima de la mesa cuando no has querido comer, ¿verdad? Sí. Como advertencia, como A amenaza. todo era palo. Ya. A todo. Ahora, les pregunto, ¿cómo estamos nosotros socialmente? ¿O cómo estábamos anteriormente? El silencio torta. Si no otorga. Es lo mismo. O sea, tú anteriormente también veías delincuencia, también veías... Solo que no había la secretaría. misma vía de información que se divulga más rápido. Correcto, y somos más personas en el mundo. Obviamente, si antes no sé si puedo decir la palabra, pero Sí, dígala toda. te asesinaban a una persona, ahorita te asesinan a 2 a 3, pero No igual parado. siempre existió el asesinato. Constructos sociales, constructos de pensamientos, constructos de emociones que la romantizamos, que decimos, bueno, yo hice bien porque mi papá me crió así, y ahora soy esto y lo de acá. ¿Ya? Pero es muy difícil ahora aceptar a un padre que un hijo te diga, no papá, no quiero ser ingeniero, no quiero ser médico, no quiero ser doctor, no quiero ser psicólogo, quiero ser youtuber. Influencer. Se muere. Influencer. Se muere. Se mueren, se van para atrás. ¿Pero por qué? Si ahí está la plata, si ahí está el medio, si es algo... Pero no me hace feliz. Es algo, En la exacto, actualidad. es algo que Esa tal vez es. en tu época no había, pero tienes que como padre actualizar. O lo que pasa ahora que ya te comienzan a los adolescentes a cuestionar. Obviamente hay adolescentes que sí son un poquito mal, como dice, lo que no le gusta la palabra, son malcriados. Bueno, Yo la cambiaría por mal portado. mal portados, porque malcriados, claro. rebeldes, Cada sí. vez te crían bien, pero tú te portas mal, pues ya mal portados, no se desenvuelven bien, no se desarrollan bien, pero vienen a cuestionar tal vez la crianza del papá, de los abuelitos, quien los haya criado, ¿no? Tienen también otro concepto y como tienen la información y está más globalizada, es como que ahora pueden discrepar más y obviamente ya no hay una autoridad, pues. Es que
también viene de la mano el tema de romper ciclos, ¿no? Porque pues tenemos ese pequeño problema de que de generación tras generación se sigue utilizando la misma metodología de crianza. Y llega un momento en el cual se corta ese ciclo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros al menos en las siguientes generaciones obviamente no vamos a criar a nuestros hijos como criaban nuestros abuelos a nuestros padres, obviamente, ¿no? Hay también un cambio brutal ahí, ¿ya? Pero también tengo una teoría loca, ¿ya? Escúchelo. Es sobre el tema también, al menos como niños, Toda teoría es loca. el contenido que consumimos, porque al menos yo de niño, en mi entonces yo consumía caricaturas violentas. Ya. Y eso, había un momento que cuando yo había violencia en el mundo real, pues me daba igual, ¿ya? Y por ejemplo, conozco amigos que son de otros países, ¿ya? Que no están muy constantemente observando este tipo de contenidos siendo niños, ¿ya? Y cuando ven algo violento como que se espantan bastante, ¿ya? Como que no están tan familiarizados con esas emociones violentas, ¿ya? Y eso prácticamente, pues mi teoría es que obviamente de acuerdo a ese consumo, pues eso también nos forja el carácter y también como que no nos afecta mucho ese tipo de emociones, ¿ya? Aparte de las otras personas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinarías? Los cambios sociales, ¿no? El comportamiento y patrones de crianza aquí van a estar siempre anteponiendo la forma de, por ejemplo, si tú consumiste mucho Dragon Ball y ves a dos personas que se están yendo de puñete, lo vas a normalizar. Exacto. ¿Ya? Pero una persona de otro país que no consumió eso, que consumió, qué sé yo, Candy Candy O Peppa Pig. Peppa Pig, ¿no? Ven a dos personas que se están agrediendo, ellos ya dicen, eso no está bien. ¿Por qué? Porque no lo asocié. Ahora ahí tienes que ver hasta cierto punto si es que en realidad fue formar tu carácter, ¿sí? O normalizar un problema. También, ya. Por ejemplo, también ese tema del consumo, no sé si ustedes recuerdan o han visto de casualidad documentales sobre el tema cuando estaba el auge de la Segunda Guerra Mundial. Las caricaturas, al menos en Estados Unidos, iban como para fomentar al nazismo, por ejemplo. Y las caricaturas, las famosas, Mickey Mouse, etcétera, fomentaban prácticamente el nacionalismo estadounidense, pero hacia el odio hacia el comunismo, por ejemplo, o hacia los nazis. En ese entonces era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prácticamente estaba forjando pequeños soldados, porque la nación prácticamente los exigía, ¿ya? Pero mediante el consumo del entretenimiento, pues lo asociaban de esa manera, ¿ya? Obviamente en nuestra actualidad estamos en época de paz, ¿ya? Y bueno, mediante lo que me comentas, al menos mi criterio, yo esas escenas violentas, pues en el mundo real, pues las veía como una normativa, ¿ya? Pero ¿tú qué dices? ¿Cómo verías tú el tema del consumo de contenido? Al menos desde que yo te comenté, ¿eso lo verías como algo positivo o algo extremadamente negativo? Depende del contenido. O sea, por ejemplo, las caricaturas que siempre vimos en nuestra época, ¿no? Prácticamente tenemos casi la misma edad. Fue algo que influyó bastante. Influye muchísimo. Ajá, es algo que y sigue influyendo, en verdad. Ya. Ahora, yo te digo, y un poco me voy a quitar el síntoma de psicólogo y te voy a hablar como Renzo Macías. De todo esto que se está consumiendo y todo este tipo de enseñanza, ¿no? Llamémoslo así, o proyecciones, tienen un objetivo. En lo único que sí estoy de acuerdo, ojo, no te hablo como psicólogo, te hablo como una persona, es que tú puedes darle o mostrarle al niño no cualquier tipo de contenido, un contenido aceptable hasta cierto punto, pero yo siempre voy a discrepar y siempre voy a estar en contra del contenido que te defina algún tipo de orientación sexual en niños. Esa es la tendencia actual prácticamente. Correcto. O sea, yo siempre voy a estar en contra de aquello. Entonces lo hablo como persona natural. Tal vez como psicólogo piense distinto, ¿no? Pero voy a estar en contra de aquello porque un niño es un cuaderno en blanco que tú le vas escribiendo la historia. Tú decides qué le enseñas, qué le escribes, qué le muestras y cómo lo formas. Entonces... Ese tema es interesante. Es que sí, para hablar de psicología, o sea, vamos a necesitar muchos capítulos. Vamos a sacar, chúpate de acá abajo, psicología. ¿Por qué? Más caña y más pizza también. Espérate, no, me toca a mí. Dices un cuaderno en blanco. Nosotros hemos tenido ya en episodios anteriores el placer de poder entrevistar
a personas transgéneros o personas que son bisexuales, cosas así. Pero ellos nos comentan de que desde que ellos nacieron, dice yo, mi recuerdo de más pequeño es que yo no me sentía a gusto con quien yo era. O sea, siempre me gustó estar en otro cuerpo o me gustaban las personas de mi mismo sexo. Entonces, ¿qué hubo ahí? O sea, de verdad tuvo que haber un rompimiento en esa parte de la infancia que los niños son una esponja, porque nosotros fuimos una esponja, como se dice, un cuaderno en blanco. Sí, o de verdad la persona ya nace así. O sea, es que, no sé, la mente, el cerebro es tan poderoso que nos puede pasar una jugada increíble. Sabes que esa respuesta mejor lo dejamos para el siguiente bloque. Nos vamos a Vamos a ver con la comerciales. dudita. Recapitulando, ya se me trabó la lengua, ¿sí ves? Porque Bosco está que toma. Eso es consecuencia de la A calle. ver, antes de recapitular, otro, por favor. Recapitulamos de chúpate este. Para que fluya mejor. Bueno, y recapitulando, Nicole, aquí estábamos sobre el tema de los contenidos. Que justo el psicólogo estaba mencionando de que un niño es un cuaderno en blanco, ¿no? Correcto, Y claro. tal vez no hay que inculcarle cierta orientación, sino que ellos mismos Sí, sean un claro. arbolito, ¿no? Botón su raíz. ¿Puedes Bien, explicarnos sí. bien Ahora, antes de explicarte, quiero aclarar algo que para mí es muy, pero muy importante. Ojo, que mi comentario sea bien interpretado, que no se asocie con algo despectivo para nada, porque incluso yo trabajo con comunidades LGBTI, ¿sí? Dentro del cantón donde yo también estoy trabajando, comparto con ellos, son muy buenos, y detrás de cada persona hay una historia. Pero quiero que no se confunda esto con algo despectivo ni nada, ni inclinado a lo homofóbico y nada por el estilo, porque Claro. yo los aprecio mucho, Claro, tengo amigos. lo que sí. trata de decir Ajá. Pero estamos Don hablando- Renzo es que tal vez no uno inculcarle, sino que él solito, que el niño decida si quiere jugar vóley, básquet, ser lo que sea, si quiere ser de aquí, quiere ser de allá, o sea, no tal vez inculcarle de que no, tú tienes que ir por este camino y tal, sino que el niño Correcto. sepa. Como te digo, Se es un descubra cuaderno, solo. es un cuaderno en blanco, ¿no? No tanto eso, no tanto una profesión, no tanto qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Que al niño no hay que inculcarle lo que nosotros como padres queremos. O el gusto sexual, más bien. sería. Exacto, ¿no? Ya hablando. Entonces eso, hasta cierto, incluso hasta eso, ¿no? El gusto sexual. Es que hay que No. hablar bien, Claro, o sea, porque a veces esas son las también- palabras, el gusto sexual, Claro. o la inclinación sexual. Porque ahí nace el tema del machismo. Y yo te digo algo, más machistas son las mujeres que los hombres. Las madres. Yo también he llegado a pensar en eso. Sí, las madres son más Definitivamente machistas las que los hombres. mujeres ¿Por qué? sabemos ser más machistas. Pero de esa que los hombres. generación, de la generación anterior. Hemos Claro, un poco Porque- dejado, pero porque en la todavía actual es sí. como que ya... Claro, pues mi abuelita, o sea, ¿no le quitaste el plato al hijo o algo? El hombre es un machista agresivo, la mujer es una machista pasiva. Pero es súper que machista. Incluso te inculca más el machismo que el propio hombre, ¿no? El propio Eso es hombre. peor todavía. Eso es peor. Como el Claro, fumador eso es peor pasivo. porque está retenido y en el momento que explota, eso es una vaina, un detonante bien fuerte. Ujú, sí. Entonces, ojo con eso. Ojo con el tema de qué inculcamos en casa, cómo nosotros lo educamos a nuestros hijos. Es que también tenemos el problema de que, por ejemplo, también el tema de la creencia de los niños es que para deshacerte de que te moleste o que se distraiga, tú le das el celular y ahí tienen un abanico infinito de información a la cual va a acceder y tú no lo estás supervisando. Acceden al mundo. Exacto, tan temprana prácticamente, edad. ¿no? Y obviamente hay mucho contenido que
obviamente es destinado para adultos, pero sale a cualquier edad, no O importa. lo que tú acabaste de decir. Exacto. Lo de Mickey Mouse, o sea, ¿cuál era la finalidad? Hay programas que van con esa finalidad. Exacto, están creados Que para parece eso. que no, pero sí son. Están creados para eso, y entonces también es responsabilidad también de cada padre de familia poder restringir ese tipo de contenido, lógicamente, ¿no? Correcto. Ya. Otra cosa que también creo es el tema de cómo nos han creado como sociedad consumista. Porque ahí, por ejemplo, veces que tú no necesitas ni un tipo de producto, o sea, una camisa o algo, y uno lo termina comprando por pura moda, o nos hacen creer de que la necesitamos para ser felices. ¿Ya? Porque obviamente si tú necesitas algo, vas y lo compras porque lo necesitas, no sé, pues tienes frío, ¿no? Comprarse un abrigo. ¿Ya? Pero esta tendencia consumista también nos hacen creer de que si no tienes el último iPhone, no vas a ser feliz. Y si lo compras quizás seas feliz, pero es una ilusión. ¿Ya? Y también obviamente eso va de la par con el tema que empezamos al principio, creo yo, con el tema de la salud mental. ¿Sí? Porque por ejemplo, a mí me ha pasado, a todos nos pasa, así tipo sale la última moda, el último jeans y lo quieres usar y vas a pensar que te vas a ver bien con ese jeans. ¿Ya? Pero es realmente cómo te sientes en sí, si te gusta otro tipo de moda, si no quieres seguir tendencia, pero los medios te siguen bombardeando con información de que tienes que tener eso. Quizás te ha creado una ilusión de que no seas feliz. Me encanta que la caña te haya puesto tan profunda. Es que es la verdad. No, pero no, al final sí nos reímos, Es pero así. sí tiene lógica todo lo que hemos estado compartiendo aquí. Usted, Renzo, tal vez sigue o cómo nos podría explicar un tipo de protocolo especial para reportar casos de abuso o de negligencia o un episodio. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Ejemplo, me voy, yo qué sé, me invento, me fui a la playa, me fui a Jama, lejos, y a mi novio le está comenzando a dar, yo qué sé, un ataque de pánico, ansiedad. Eso es súper complejo también, porque Es tienes que- que identificarlo rápido y tienes que tener ¿Cómo yo entrenamiento. actuaría? Porque a veces uno, ¿pero qué hago? O Tienes que sea, tener entrenamiento para eso. o ¿no? sea, y a veces las personas, tengo un conocido que hasta en ese momento, yo estaba justo con él y me dice que él estaba pensando en matarse. ¿Cómo actúo allí? Ya. Dos cosas. El protocolo de abuso, creo que me dijiste. Si era, ¿puedes hablarme de algún... no. Eso, ¿cómo seguir un proceso especial para reportar casos de abuso o poder Ya. yo ayudar? Ya, y el otro es lo de la emergencia en Ajá. tal caso. Ya, con lo de la emergencia, si quieres algo más inmediato, es agua y técnica de respiración. No siempre te va a funcionar, pero en ese caso, si es que estás, por ejemplo, en una playa donde no tienes acceso cercano a un Nada, hospital, a nada, estás- nada, pues. y tienes agua, pero no del mar, sino le das agua y que haga técnica de No que respiración. hiperventiles, sino como que... Exacto. Y Por ahí eso lo no que tienes haces que es respiración. trasladarlo a un lugar seguro, pero nada más seguro que la playa. Bueno, al menos que le tenga fobia al mar. ¿No? Pero trasladarlo a un lugar seguro y que poco a poco la crisis vaya disminuyendo. ¿Y cómo son esas técnicas de respiración? Hay una técnica que es buenísima, ¿no? Que respiras contando hasta 7, sostienes el aire contando hasta 7 y sueltas el aire contando hasta 7. De poquito a poquito. De a poco a poco. Nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, respirando, contando, a lo que cuentas, tu mente está programada a hacer algo, ¿no? Y va disminuyendo pensamientos intrusivos, va disminuyendo pensamientos fantasiosos, el hecho de quererse quitar la vida, el hecho de pasarla mal, ¿no? Y la respiración pues es un mecanismo de reducción de ansiedad súper que bueno y natural. Entonces, lo que haces en el momento es contrarrestar una crisis. Y ahí sí, lo trasladas a un lugar seguro. Si es posible lo llevas a emergencia, porque muchas veces las crisis de ansiedad sí requieren hasta cierto punto medicamentos. Tengo entendido que inyectan a las personas. Ajá. Calmantes, ¿verdad? Calmantes Interesante. y listo. Con respecto a la ruta de violencia, esto es muy interesante porque hasta cierto punto nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado a cosas totalmente bárbaras. Si de violencia Normalizamos. hablamos, sí. Si tú ves a una persona o a un hombre que está golpeando a una mujer, tú lo vas a pensar 20.000 veces en ayudarlo.
a veces ni lo ayudas, a veces no, ellos van a tener que solucionar sus problemas. Pero, o sea, al menos en esta actualidad no desde ese punto de vista, porque estamos bastante peligrosos como sociedad. Exacto. No sé si el tipo tiene un arma. A eso voy. Ya. Tienes que ver todos los recursos. Estás Pero arriesgando no tu propia dejas- vida a hacer esa acción humanitaria, pero es bajo... Ahora lo vemos así, Ya. sí, pero si nos trasladamos antes, ¿no? No dejas de convertirte en un espectador y a la vez en un cómplice de ese acto violento, si es que no reportas nada. Entonces es bueno que reportes, es bueno que en ese momento, si quieres mantener tu identidad bajo buen recaudo, llamas y dices, mira, está pasando esto, lo aquí, lo acá. Claro, que... Y la ruta de violencia es, en nuestro caso, a mí me han llegado muchos casos de actos violentos. Tú le dices al familiar que acompaña a esa persona que tiene que denunciar, o a la misma persona que tiene que denunciar. Lo quiere hacer. Y si la persona no lo quiere hacer, a ti como profesional te va a tocar hacerlo. Sí lo puedes hacer. Claro, esa es la ruta. Pero, ¿y no referís esa parte de confidencialidad? ¿O ya no cuenta? No, la confidencialidad en una consulta psicológica, esto es bueno, la confidencialidad en una consulta psicológica se rompe cuando está en riesgo la integridad física del paciente o la vida del paciente. Ahí tú rompes. Ya sea por terceros o por el mismo. Exacto. Ahí tú rompes toda confidencialidad. ¿Ya? Porque y si a lo mejor el paciente llega a tu consulta y te dice, es que mi esposo me está agrediendo, ¿no? Me está agrediendo constantemente, pero yo no lo quiero denunciar, y tú le haces el pacto de confidencialidad con el paciente, le dices, mira, todo lo que vamos a hablar aquí es confidencial, tranquila, no te va a pasar nada, estás en un lugar cómodo, pero ella te confiesa eso. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que después en un tiempo ella es víctima de femicidio. Como profesional, ¿cómo te vas a sentir? Pudiste haber hecho algo. Claro, pero Te también pudiste haber salvado la vida. aquí viene otra cosa que quizás pueda pasar. Ujú. Imagínate el caso de que ya tú vas a la ayuda si denuncias y la señora te pide que saques la denuncia y tú no lo haces y ella te termina denunciando por el tema de que rompiste el pacto de confidencialidad. No, la ley es clarísima. Clarísima, tal La cual. ley es clarísima. No hay chance de hacer eso. No hay chance. O sea, tú lo puedes hacer, pero yo rompí confidencialidad porque estaba en riesgo tu vida. Yo te quise salvar la vida. Por más que insistas, así como que no, voy a denunciarlo, no. Es que tú no le dices al paciente en sí, tú le aclaras eso al paciente. Le digo, mira, tu esposo te agrede, tu esposo te está golpeando, si tú no denuncias voy a tener que denunciar yo. Entonces, ¿qué pasa? El familiar siempre va a acceder a ellos a denunciar, porque ellos hasta cierto punto pueden minimizar la agresión, ¿no? Pero nosotros ya no. Entonces ellos esperan, muchas veces esperan a que ellos mismos cojan y te digan, ¿sabes qué? Si voy a denunciar y esto, lo aquello. Y ahí tú dejas firmado un documento, ya tu respaldo, y yo le dije esto, y ella me firmó, y ella verá si denunció o no. ¿Ha tenido algún caso así? Claro, muchos. Y casos así tipo, no En sé, los que yo he tenido que denunciar, en los que yo he tenido que ir a fiscalía, en ¿Puedo los que yo he comentar tenido un caso, un resumen así? Sí, por supuesto, mira, te voy a Sin comentar dar nombres, algunos. obviamente, ¿no? Sin dar Sí, sí, nombres. Por claro. supuesto, por supuesto. Oye, pero antes de empezar, ¿y no ha pasado algún colega o algo así tipo, denuncian al agresor y el agresor viene y agrede al psicólogo? O sea, Hasta ahorita a mí no me ha pasado. sucedido. Porque es otra idea también que puede pasar, ¿no? Hay muchas variantes ahí, ¿no? Sí. Venga de venganza por sapo, viene y te destruye el consultorio, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y yo he entrevistado a muchas personas, ¿no? Muchas personas buenas, otras no tan buenas, pero siempre manteniendo el respeto y el orden Claro. de terapeuta a paciente. A ver, Y, chisme. y gusta bueno, ese chisme. usted que quiere ser psicólogo, cuéntese ese chisme. A ver, tengo muchos casos. Vamos Uno que primero. más lo recuerda, uno que chutica, sea más fuerte. Bueno, habrá algunos, pero... Así que no puedo Los que poner- te voy a contar son fuertísimos. A ver. Pero bueno, de base para decirte que yo me bauticé con mi primer caso en mi internado. Me acuerdo tanto. Yo hacía el internado en el área de consejería para personas con VIH. Entonces, esto no lo voy a contar así con detalle, simplemente te voy a decir que yo me bauticé con este caso con una niña de 4 años de edad abusada por 6 personas e infectada con VIH. Un golpe durísimo. Tú como recién vas a ser psicólogo y mira, y ahí te contesto lo que antes me preguntaste. O sea, aún no era profesional. Aún no, estaba en mis prácticas, en mi internado. Te cuestionas la existencia de la humanidad como tal. Correcto, ahí yo quise desistir. y 6 veces. Ahí por seis personas por 6 personas, Y sí. VIH, 4 años. Ajá.
Entonces, prácticamente le acabaron la vida acá. Sí, total. Ajá. Y bueno, yo salí de mi internado, no sé qué pasó con ese caso. Tuve que ponerlo en aviso, ¿no? Y ya las autoridades se hicieron cargo. Eso como el caso más impactante, con el que me bauticé, diría yo. Pero sí he tenido casos súper que impactantes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de violencia. Me pasó un caso de una señora que me había llevado a los niños. Entonces los niños con trastornos de conducta súper que bien marcados, así. Yo veía y se golpeaban, se agredían, me ponían en el escritorio patas arriba. Era un Desastre completo. Desastre. ¿Pero los tres al mismo tiempo qué? ¿Cómo? ¿Los tres al mismo tiempo? Ella llevaba a los tres entraban a niños. consulta. Sí, ella llevaba a los niños a consulta y todo. Y de pronto yo dije, bueno, este comportamiento es un síntoma de algo. Entonces le hice un test de familia a los chicos y todos coincidieron con algo que me dejó medio extraño, ¿no? Porque los niños por lo general no es que se sientan en el psicólogo y te cuentan el problema, ¿no? Tú les sacas las cosas por medio de test proyectivos, les haces dibujar, cuando hay ausencia de figura paterna, cuando existe el rasgo mucho más marcado. Entonces comienzas a ver ciertas cosas y yo veía que todos tres me dibujaron al padre con manos gigantes. Y eso me pareció curioso y dije, bueno, algo pasa aquí. Entonces me puse a indagar un poco y yo dije, manos gigantes, el papá golpea. Se me vino a la mente. Y le comencé a preguntar, ¿y cómo se comporta tu papá con tu mamá? Ah, no, a veces se pelean, se gritan, se golpean. Y bueno, me terminaron diciendo eso. La señora entra y bueno, para esto antes la niña, que era mayorcita, me dice, mi papá siempre golpea a mi mamá a las 7 de la noche, cuando llega del trabajo. Y son todos los viernes. Y le digo, ok. Y le pregunto a la señora, hice salir a los chicos, le digo, bueno, cuénteme, ¿qué pasa los viernes a las 7 de la noche? Y la señora, que se veía tan fuerte en ese momento, comienza y se desborda. Llora. Y ella me menciona que todos los días el esposo, bueno, un militar, el esposo, un militar, es como para tener cierto rango de la agredía de una forma tan sutil, en la que 7 de la noche él era un celópata, había celotipia ahí, cogía la almohada, le ponía en la cara y le daba golpes, ¿no? Y los niños veían eso, para no dejar ningún tipo de rastro. Entonces yo le digo a la señora, ¿qué pasa si usted... y esto se había vuelto tan ritualístico, ¿no? Él llegaba a 7 de la noche, merendaba, le daba a los niños, vivían a la vuelta de un parque, le daban a los niños dinero para que se vayan al parque a comer sus canguiles, sus algodones de azúcar, y él regresaba a casa a golpear a la esposa, ¿no? Cuando yo le digo a la señora, ¿qué pasaría si usted un viernes no manda a los niños al parque? La señora dice, nunca he hecho eso. Digo, hágalo. Bueno, le tocó la consulta a la semana siguiente, la señora no llegó. Le tocó la consulta a la otra semana, tampoco llegó. Llegó casi al mes. ¿Ya? Llegó la señora maquillada, bien vestida, todo, cambiadísima. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Interrumpió la consulta? ¿Qué pasó? Póngame al día. Y me dijo que le hice caso, no envié a los chicos el viernes al parque, y me dice, y adivine qué pasó. Y yo le dije, te veo bien. Digo, algo bueno debe haber pasado. Y me dice, no, golpeó a mis hijos y me golpeó a mí. Entonces, cuando golpea a los hijos, ella decide romper ese pacto inconsciente que venía pasando durante todo ese tiempo, los viernes. Pero con mis hijos no. Correcto. Entonces, tocan la fibra más sensible de la señora y ella denuncia, se lo llevan preso, él ni más volvió a aparecer por la casa, ¿sí? Y la señora cambió totalmente. Ya se sintió un ave libre prácticamente. Pero un milagro que haya hecho eso. Pero ahí no termina la situación, ¿no? Entonces la señora comienza pues a verse bien, a empoderarse, ¿no? De ella misma, a tener más espacios para ella. Y una noche
le invitan familiares, hermanas de ella, a una fiesta, ¿no? Una fiesta incluso hasta familiar, porque había ido con los niños y todo. El esposo, el ex esposo, ya en ese momento, pues la comienza a vigilar, porque era celópata, ¿no? La comienza a vigilar, ve que está sonriendo, está bien vestida, está bailando, ¿no? Y bueno, pasa ese tiempo de convivencia y regresan a casa. Cuando regresan a casa, ella ve que la puerta estaba forzada, la habían forzado, ¿no? Porque él ya no vivía en la casa, ¿no? Ya la puerta la habían forzado. Entran a la casa, ¿sí? Cada quien para su cuarto, cada quien tenía un cuarto diferente, y la niña, que era mayorcita, pues encuentra al papá colgado en la habitación de ella. ¿De la señora? Sí. El tipo se había suicidado en el cuarto de la niña mayor, dejando una carta echándole la culpa a la mamá. Entonces, ¿a qué te lleva todo esto, no? Obviamente ella se sintió culpable por lo que ella había hecho, ¿no? Y dice, no, es que si yo no debía haber cambiado mi forma de vida, nada de esto hubiera pasado. Entonces, el pacto inconsciente que tiene una mujer cuando es víctima de violencia genera algo que se llama síndrome de indefensión adquirida. Y este síndrome es cuando la mujer prácticamente no quiere aceptar de que está siendo víctima de violencia. Y lo único que yo le dije, tienes que estar tranquila, porque si no era él, eras tú. Con tus hijos. Ajá. Santo remedio, se fue a vivir a otra ciudad. Hasta ahorita mantenemos comunicación, hace casi ya 6 meses que ella me escribe a agradecerme siempre, y ya se volvió a comprometer y está muy bien. Entonces, situaciones muy, pero muy... Bueno, un cuento casi de terror, casi con final entre comillas, porque como dice el doctor, o era él, o era ella, o eran los niños, o eran todos, porque ha habido casos que claro, el agresor es a todos y luego a él. Exacto. Bueno, al menos te agradeció al final. Sí. Y como ella te agradeció, también nosotros, Renzo, te agradecemos por esta invitación, que bueno, esta asistencia realmente, nosotros fuimos de la invitación, ¿ya? Te agradecemos, Renzo, por compartir un poco de tu tiempo, ¿ya? Contarnos un poco de ti, un poco de tu profesión, un poco, bueno, de las cosas del día a día que surgen en tu profesión como tal, como la historia que nos contaste, ¿no? Bastante interesante y curiosa, y bueno, un poco terrorífica también, ¿no? Sí. Y uno que otro detalle que también cuento de terror, ¿sí? Esperemos que... Cuentos de la cripta. Esperemos verte en una siguiente ocasión, Renzo. Sí, vamos a ver si hacemos una segunda parte con otras historias. Encantado. Claro, nuestro público creo que debería dejar en la cajita de los comentarios o preguntas un tema ya específico para ya irnos directamente a ese tema, porque creo que hoy día sí abarcamos como que en general. Sí. Pero ya hablar algo concreto, muy ya concreto, que esté de bastante... auge sería, o auge, quizás ¿sí? Una persona, bueno, que nos esté viendo, que tenga alguna historia como tal, o que tenga algún síntoma o alguna patología ya diagnosticada, pues podría preguntar sobre aquello, ¿ya? Claro. Y quizás en un siguiente episodio podríamos tratar aquel tema, ¿sí? Bien, encantado y agradecido. De verdad que ha sido un tiempo muy, muy bueno, una producción excelente. Les felicito a todos ustedes. Muchas gracias. También, excelente comida, sí, caña manavita. No siempre se habla de psicología como una caña manavita. Y bueno, pues agradecido siempre y predispuesto también cuando necesiten conversar. Renzo, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Por favor, perfecto. Estoy como Renzo Online en Facebook. Estoy como Renzo MQ en Instagram, y en TikTok también estoy como Renzo Online. Ya saben que las 3 redes sociales lo pueden encontrar. Síganos, chicos, síganos, vamos a ver contenido nuevo. Vamos a ver contenido nuevo en las próximas semanas. Sí, entonces agradecido, Renzo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chicos, saludos. Y esto fue Chúpate Este. Los Besos. esperamos. Chúpate este.